Bien, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder meditar en su palabra. Un momentito que tengo problemas acá conmigo. Empezamos a ver ya la división del reino y la oportunidad que de alguna manera el Señor nos da de conocer diversos aspectos que se han ido presentando y continuamos. Un tantito porque se me trabó mi lap. Decía que he tenido la oportunidad de considerar algo que es interesante para nuestra vida y muy importante. Y esto tiene que ver precisamente, primera diapositiva, con todos los personajes, en especial con los reyes que vamos a ir viendo, que vamos a tener la oportunidad de considerar. Hoy terminaremos con la vida de Roboam, ¿verdad? En lo que depende en cuanto a su ministerio y en cuanto a la oportunidad que tuvo de poder estar al frente del pueblo de Dios. Ya tuvimos la consideración de lo que había sucedido, de lo que se había dado. Siguiente, por favor, la 2. Y entonces vimos que esa actitud de Roboam de soberbia, esa actitud que tuvo, de esa desubicación, llevó a algo que el Señor ya había y sabe y conoce que iba a suceder. Y entonces esa actitud, lo único que trajo fue la división. Y es por demás que nos llama la atención, creo que a ustedes y a un servidor, de que hoy vemos iglesias casi en todas las calles, cristianas. Y alguien comentaba y decía, cada vez tenemos más iglesias y menos espiritualidad. Cada vez tenemos más avances en todos los aspectos y no avanzamos en lo que es el aspecto espiritual. Y decía que es interesante porque aquí muchos de los personajes nos van a dar la oportunidad de poder conocer cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios lleva a cabo la obra con sus elegidos.
Bueno, esta actitud trajo muchas cosas, entre ellas el abandono de la ley del Señor, como más adelante otra vez reiteraremos. Y nos quedamos la semana pasada precisamente en este versículo 8 del segundo libro de las Crónicas, ¿verdad? Para esta vez voy a usar Dios habla hoy. Dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. Qué maravilloso es cuando podemos saber que es Dios al que servimos y que es Dios el que está detrás de lo que hacemos en donde quiera que lo estemos haciendo. Lo disfrutamos, lo gozamos, nos deleitamos en ello. Y entonces dice, ¿y qué es servir? A los reinos de las naciones. ¿Cuántos no durante el tiempo de nuestro trabajo, de nuestra labor, encontramos muchos jefes, muchos superiores, que a veces aún sin la capacidad, pero que tenían una actitud de soberbia? Y lo más triste es cuando a veces encontramos gente así y que eran cristianos. Qué triste es encontrar, ¿verdad?, esa situación. Seguimos entonces con Roboam, este hombre que solamente 17 años tuvo la oportunidad de estar al frente y tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Dice el versículo 9 que, pues, a raíz de esta situación, como vimos, Sisaque, este rey de Egipto, pues vino a Jerusalén. ¿Por qué no a Siquem? ¿Por qué no a Israel? Bueno, precisamente hoy vamos a ver por qué. Vino directamente a Jerusalén, a Judá, con todos sus ejércitos, con los, pues quizás billón o más, ¿verdad?, de gentes. Y entonces, siguiente, pues en esa misericordia el Señor no decide destruir cuando ellos se humillan. Y entonces dice que este hombre vino y tomó todos los tesoros de la casa del Señor. Siempre hemos dicho que Dios se defiende solo. Dios no necesita que lo defendamos. Y entonces, ¿por qué Dios permite que un día desaparezca todo? Bueno, conocemos entonces, y dice que Dios mismo se defendía muy bien, pero Dios permite que este Sisac se lleve los tesoros de la casa del Señor, y además todos los tesoros de la casa del rey. Todo dice, se lo llevó. Y además resalta que tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Sí? El rey Salomón había mandado hacer, dice ahí en Primero de Reyes 10:16, ¿verdad? Había mandado hacer 200 escudos grandes de oro, ¿sí?, de oro batido, empleando en cada uno, dice la versión Dios habla hoy, 6 kilos de oro. En cada uno. ¿Cómo a cuánto andará el gramo de oro? Sin duda no era 24 quilates, porque pues de 24 quilates se doblarían luego y son escudos. Pero ¿cómo a cuánto andaría el oro? De, no sé, 22 quilates, 24 hoy. Ya tuvimos la oportunidad también de por ahí leer, ¿verdad?, que en tiempos de Salomón, pues la plata y el oro eran como piedras, ¿verdad? No tenían mucho aprecio. Más de varios milloncitos cada escudo que se usaba para la guardia real. Se los llevó todos. Bueno, ¿qué hizo Roboam? Pues tuvo que hacer otros porque necesitaba para su guardia. Siguiente, dice el versículo 10, que entonces Roboam hizo escudos de bronce. Qué diferencia, ¿verdad? De bronce al oro. Eso es lo que significaba la decadencia de un pueblo,
la decadencia de un rey. Y bueno, se los dio a todos los jefes de su guardia, los cuales custodiaban, dice, la entrada de la casa del rey. Curiosamente, algo que menciona el versículo 11, dice que cuando este rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban. Sí venían, pero ¿a qué iba? Pues simplemente a cumplir hasta cierto punto algunas cosas. Bueno, y después los volvían a la cámara de la guardia, los cuidaban mucho, solamente cuando él salía iba para protegerse. Revestidos de oro, símbolo de majestad. Y ahora, bronce. Cuando Salomón estaba en esa gracia de Dios, pues encontró que Dios lo vistió y lo llenó de oro. Cosas que no le había pedido y que el Señor dijo que se las iba a dar. Versículo 12. Siguiente, por favor. Dice que cuando éste se humilló, ¿verdad? Roboam, la ira del Señor se apartó de él para no destruir del todo, y también en Judá, ¿sí?, las cosas fueron bien. Ya pudimos ver la semana pasada que así como era el rey, también el pueblo habían abandonado la ley del Señor y se habían dedicado a todo lo que tenía que ver con las prácticas de la idolatría. Llevaban una doble vida, una vida religiosa vacía y una vida de pecado. E hizo, termina diciendo, concretando de su vida, e hizo lo malo. ¿Por qué? ¿Cuál fue su mayor pecado? No disponer su corazón para buscar al Señor. Y hay dos aspectos que son muy interesantes que podemos considerar y que es importante que consideremos, decía, en la vida de todos. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando venimos a la congregación o cuando pues leemos la Biblia, cuando oramos, ¿qué es lo que buscamos? ¿A Dios o las cosas de Dios? ¿Llegar a o simplemente ser agradable a? Esto es interesante porque esa es una constante que vamos a ver en adelante dentro de esto. ¿Qué había hecho Roboam? ¿Qué había hecho Roboam para merecer? No. Había muchos hijos de los cuales pudo escoger Salomón, pero él fue el elegido. Y sabemos que Dios es el que pone y Dios es el que quita. No es el que tiene ganas, no es el que, ¿verdad?, del fuerte, del sabio, sino es del que Él tiene misericordia. Bueno, este hombre, como muchos, pues no dispuso su corazón para buscar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Y bueno, al final de su vida, para estar bien. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 15, siguiente por favor, dice, para recordar un poquito, todavía no termino, estoy sobre primer libro de Reyes 12, 15, dice que las cosas de Roboam primeras y postreras no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. ¿Mande? ¿Sí? Y dice, ¿y qué pasó que entre Roboam y Joroboam, estos dos, pues dice que hubo una guerra constante?
Algo que el Señor al principio les había dicho cuando se ibas a enfrentar, que no se enfrentaran, que no tuvieran esa guerra entre hermanos. Pero finalmente sí se daba, sí se dio. ¿Cuál era el propósito de esas guerras, de esas guerritas entre ellos, donde sin duda había muertos? Decía, los líderes. Para los líderes no es importante la vida de las personas, no es importante la vida de los demás. Para ellos es importante estar en eminencia. Hubo guerra constante entre estos dos y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y entonces vino a reinar en su lugar un hijo de él, que más adelante habrá la oportunidad de poder considerar. Esta fue la vida de Roboam. Estos fueron los 17 años de un reinado. Alguien que solamente se humilló delante de Dios cuando vio que venía el desastre. Pero tan pronto como se afianzó su reino, se volvió otra vez a su actitud. Vamos a ver la vida de Jeroboam, porque tuvimos la oportunidad de poder ver que al dividirse el reino, bueno, fue el norte y el sur, Israel y Judá, se separaron. Va a recordar un poquito, aunque lo leímos así de pasadita y lo vimos. Vamos a ver, siguiente. Este hombre va a reinar más que el anterior, ¿verdad? De que Roboam va a reinar por 22 años. Pero vamos a encontrar también una vida de incredulidad. Sus padres, Nabat de Frateo de Sereda y Serúa, que era una mujer viuda. Ahí van a aparecer dos profetas que tendremos la oportunidad de poder considerar en varios aspectos, y en especial también uno que es un profeta, algunos le llaman joven, otros simplemente dicen un profeta desobediente. Dice que también Jeroboam, la cita, hijo de Nabat, efrateo de Serbia, siervo de Salomón, cuya madre llamada Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Este era alguien, ¿verdad?, que estaba al servicio de Salomón, al servicio del rey Salomón. Siguiente, por favor. Dice el versículo 27 de este mismo capítulo 11 del primer libro de los Reyes, la razón por la que Jeroboam se rebeló contra el rey fue la siguiente: que Salomón estaba construyendo el terraplén y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. La razón en que él se rebela contra Roboam, bueno, dice versículo 28, Jeroboam era un hombre fuerte y decidido. Dos cosas que la gente ve y que la gente busca: un hombre muy fuerte y un hombre decidido. No decía una cosa hoy y una cosa mañana, un hombre decidido para hacer las cosas, ¿sí? Y entonces Salomón lo vio a este joven, y además vio que era muy activo. El activismo es algo que también a veces uno recalca mucho, ¿verdad? El activismo. Bueno, por lo tanto, lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Y nos sigue diciendo, siguiente, por favor, que por aquel entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías o Agías, el de Silo, este lugar que es memorable porque lo conocemos por varios aspectos, y entre ellos también por ahí el profeta Samuel. Dice que iba cubierto con una capa nueva. Este profeta traía un propósito. Aquí no se nos narra como en otros casos, como en el caso del rey Saúl, pero aquí sí encontramos ya el hecho. Bueno, dice que los dos estaban solos en el campo, ¿sí?
Jorobán había salido simplemente de Jerusalén e iba. Y se encontró en el camino con este profeta. Hay una constante muy interesante dentro de la Escritura en muchos de los que Dios ha llamado para servirle. Y es eso, que iban con un propósito, que iban o estaban haciendo algo y que simplemente Dios dijo, ahora. Recordemos ese primer rey. Iba a buscar unas burras y ¿qué pasó? Pues que fue llamado. No era casualidad, era Dios. Y así encontramos en la Escritura a muchos, aún los propios apóstoles. Cada uno estaba en sus actividades cotidianas y el Señor les dijo, ven. Hoy mismo, y cada día sin duda, Dios sigue llamando gente. Hoy mismo también sabemos que el tiempo de algunos otros se terminó y no se han dado cuenta. Y ya Dios está llamando. Y esto fue lo que pasó con este hombre que, esto es importante que quede en nosotros y en nuestra mente, este hombre incrédulo, este hombre no creyente, este hombre que vamos a poder ver que a pesar de todas las experiencias que vive con Dios, trata de asegurar a toda costa que las cosas no cambien, que las cosas no salgan. Bueno, dice que los dos estaban entonces solos en el campo, versículo 30, y tomando, ¿sí?, Ahías la capa, esa capa nueva que llevaba, ¿sí?, la llevaba puesta, la rasgó en 12 pedazos. Cada uno simbolizaba una de las tribus de Israel. Lo que Dios ya había dicho en profecía. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. Es maravilloso. Una tribu era del Señor, pertenecía. El Señor le iba a dejar una a David, a su generación. Bueno, y dijo Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque el Señor Dios de Israel te dice, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Cuándo? En tiempos de Salomón. ¿Cuál era la razón? Dice el versículo 33, porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar, y empieza la lista que veíamos, todos los dioses sabidos y por haber de sus tiempos. Inclinarse, hacerle lugares altos, santuarios, perdió de vista. Y entonces es la razón por la que dice Dios, simplemente le voy a quitar y te los voy a dar a ti. Siguiente, por favor. Y entonces lo de siempre dijo, y si obedeces todo lo que yo te mando y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumplieres mis leyes y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía como establecí la de David, y te entregaré a Israel. ¿Qué hace que nosotros permanezcamos delante de Dios? Y sin duda disfrutemos de las bendiciones y de todo lo que conlleva alrededor. Eso, haciendo lo que Dios nos manda y dejando de hacer lo que Dios nos manda. Y esto se va a reflejar en los hechos y en las cosas que hagamos a los ojos de Dios. No solamente a los ojos de los hombres,
sino a los ojos de Dios. Bueno, si cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, el Señor le dice que él iba a estar con Jeroboam de la manera que había estado con David. Bueno, y le dice por qué, la razón. Dice que en cuanto a la descendencia de David, la castigaré por este motivo, pero no para siempre. Casi en un gran porcentaje siempre se pregunta que no hay segundas generaciones de cristianos fuertes. ¿Por qué será? Y terceras todavía menos. Y aquí encontramos algo interesante. Versículo 40. Bueno, por causa de esto, Salomón, ¿qué? Se volvió, decíamos, homicida, o intentó ser homicida, como Saúl. Procuró matar a Jeroboam, señal inequívoca de que había perdido de vista a Dios. Porque cuando Dios dice no más, es no más. Y hagamos lo que hagamos, pues solamente vamos a agravar las cosas. Pero Jeroboam huyó a Egipto. Y es ahí donde se va a dar algo interesante, donde van a venir estos enemigos que van a empezar a destruir, que van a empezar a acabar. Por ahí ya tuvimos la oportunidad y van a ser 3 que van a estar ahí. ¿En dónde? En Egipto. ¿Con quién? Pues curiosamente, al principio Salomón se menciona que estaba casada con la hija del rey de Egipto. Una de las hijas, sin duda. Ahí reinaba ¿quién ya? Sisac. Y allí se quedó, hasta la muerte de Salomón. Ese era el tiempo que Dios había señalado. Huyó, se fue. Alguien que le pareció muy bueno, fantástico, trabajador, fuerte, activo, pero cuando sintió y supo que Dios lo había desechado y que le iba a dar a él las 10 tribus de Israel, intentó matarle. Bueno, él se fue allá. Por eso Sisac, cuando viene a hacer todo este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, regreso que al enterarse los de Israel, decíamos que Jeroboam había vuelto. Estoy en 1 de Reyes 12:20, ¿verdad? Cuando ellos se enteraron, le mandaron llamar para que se presentara algo que ya vimos, ¿verdad? Ante la comunidad, ante la congregación, y lo proclamaron rey de todo Israel. Se cumplió lo que Dios había dicho. Se cumplió. Sin que quedara nadie que siguiera fiel a la dinastía de David. Cuando alguien le es infiel a Dios, le es infiel a todo el mundo. Y acá también encontramos pues que ya nadie era fiel a estos, ¿verdad? Sobre todo Salomón, que había sido infiel delante de Dios. Solamente dice, aparte de la tribu de Judá. Sabemos por qué la línea y que veremos más adelante. Versículo 25 dice, Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Ahí hizo la gran ciudad. También reconstruyó también Penuel o Peniel, ¿verdad? En ese lugar. Había tiempo al principio de paz hasta cierto punto, y entonces hubo la oportunidad de construir, de poder hacerlo. Bueno, Jeroboam
se dedica a hacer todo eso. ¿Cómo es que de la noche a la mañana se convierte en uno de los reyes poderosos del pueblo de Dios? Simplemente porque así le plació al Señor y por darnos también la oportunidad de poder conocer estos aspectos tan importantes para nuestra vida y para cada uno que pudiéramos llegar a enfrentar o vivir. Bueno, las 10 tribus. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó cuando ya estaba ahí? Dice el versículo 26. La tristeza de siempre, que en lugar de obedecer y seguir y escuchar la voz de Dios, comenzamos a pensar: ¿cómo le hago para que estos se mantengan fieles a mí? ¿Cómo le hago para que estos me sigan? ¿Cómo le hago para que estos me sean fieles? Dice, versículo 26, pero pensó acerca del pueblo de la dinastía de David, pues puede recuperar el reino. Dios había dicho. Por eso decía un hombre incrédulo: si tú te mantienes fiel a mí, a mi palabra, me obedeces, vives y practicas mi ley, tú vas a estar firme y fuerte. Pero no, él pensó: ¿cómo me van a quitar mi lugar? ¿Cómo? ¿Qué tal si me lo quitan? ¿Qué tal si, versículo 27, si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor? Él conocía, porque era israelita, conocía y sabía que Dios había escogido Jerusalén para poner ahí su nombre. Él conocía y sabía que ese era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba y el lugar donde había que ofrecer sacrificios. Pero no, él pensó: si van para allá. Me llama mucho la atención que siempre alguien que nosotros conocemos y queremos bien, espero que digan amén, siempre nos ha dicho: pues si quieren ir, vayan. Creo que en nuestra vida como cristianos, dependiendo del tiempo que tengamos, siempre habrá alguien que nos invite: vengan. Al menos conozco, no sé, una decena de lugares que han intentado hacer sus propios templitos en casa. Pues este es, nomás que en una manera magnificada, que empezó a pensar: no a atesorar la palabra que Dios le había dicho. Y entonces dijo: estos van a volver a sentir amor, van a volver a sentir afecto por Roboam, rey de Judá. ¿Y quién iba a querer ese rey con ese carácter y con esa actitud? Y bueno, dice que, y entonces, no tan solo le van a quitar el reino, me van a matar. Eso pasa cuando olvidamos la palabra de Dios. Roboam, este rey de Judá, va a actuar de esa manera. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Y qué piensa uno cuando ya perdió de vista las cosas? ¿Cuánto tiempo había pasado de esa palabra que Dios le había dado y que no se atesoró, que quizás se tomó a la ligera? Y entonces vino como consecuencia este aspecto. Bueno, no tan solo ya después pensó, sino que de alguna manera con alguien lo consultó y comenzaron a darse las cosas. Versículo 28, por favor, siguiente. Bueno, después de haber consultado el asunto, hizo este rey, Jorobam, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo:
ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Ya estuvo bien de seguir yendo ahí, ya, basta. Necesitan conocer, necesitan tener otras ventajas. ¿Por qué ir tan lejos? Y dijo, aquí tienen a sus dioses, que los sacaron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Y Moisés subió al monte. ¿Qué hizo el pueblo? Cuando vieron que se tardaba y no volvía, un becerro. Bueno, este hombre reconstruye una historia parecida y entonces hace 2 becerros. Y lo pensó también y era tan capaz que los puso perfectamente en lugares estratégicos. Siguiente, por favor. Puso uno en Betel, casi en la frontera y con el lugar que iba rumbo a Jerusalén, donde estaba el templo del Señor, casi antes. Y el otro al norte, hasta arriba, ¿sí? Ahí, en Dan. Pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿y cómo es posible? ¿Por qué vienen ustedes tan lejos? Pues aquí a la vuelta está más facilito. Escuchaba yo a unas de mis hermanas, decía, ay, perdón, me equivoqué, dice, pero le decía, se acaba de abrir una iglesia acá a la vuelta de mi casa, me ha de estar oyendo. Decía, ay, quién sabe qué tal esté de doctrina o eso. Le estaba preguntando a alguien, no sé a quién, pero otra hermana que también alguna vez era de aquí. Y entonces, y ahora que pasé por ahí, aquí en la Providencia, pues sí, vi que ahí ya hay una iglesia grandota de este lado cristiana, otra más adelantito, está la católica en la mera esquina, y ahora ellos ahí pusieron una manta grandota en la paletería que dice iglesia cristiana, pero casi todo el letrero, le decía yo al pastor, parece de los brasileños. Igual me equivoco, pero es bien el formato, las letras, el tipo, ¿verdad? Y a 4 casas de mi hogar. Bueno, este hombre perdido, sin Dios, incrédulo, en su astucia, bueno, él decide cambiar algo tan santo, tan importante que Dios había dado, por su manera de ver las cosas, por su manera de cómo él las piensa y por no mantener la palabra. Y entonces construyó también santuarios en los lugares altos, empezó a ponerles por todos lados lugares, como más adelante veremos para quiénes. Y siguió haciendo sus atrocidades. Nombró gente para ejercer el sacerdocio, porque el culto, la liturgia era muy parecida. Solo había cambiado. En lugar de ser el Señor Dios Todopoderoso, ahora era un becerro de oro. Pero la liturgia no cambió. El orden del culto, los sacrificios, todo lo demás no cambió. Y entonces él empezó a nombrar sus propios sacerdotes. Cuando Dios había escogido quiénes, de qué tribu y cuál eran las características, a la edad, pertenecientes a qué familia, habían de ser sacerdotes. Y entonces él escogió gente de su propia gente y los nombró sacerdotes. Y recalca la Escritura a esta gente que no era levita. Y además
Vamos a ver qué demás. Pero eso será la próxima semana, si Dios permite. Todas las atrocidades. No lean su Biblia para que esto se ponga interesante y yo les pueda contar. No, no es cierto. Porque algunos son tan obedientes que ahí sí son capaces de obedecer, ¿verdad? O sea, el pastor me dijo que no leyera. Muy bien, hermanos. Pues si Dios permite, la semana que viene veremos. Y esto es muy importante para muchos que servimos a Dios o que vamos a servir a Dios. Todas estas gentes, ¿qué hicieron? ¿En qué se equivocaron? ¿En qué punto se desviaron? Y cómo algunos rectificaron y otros simplemente se hundieron más. Este es el caso de Jeroboam. Vamos a ver que hasta su mujer va por ahí a ser involucrada. Dios les bendiga.